Les damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy Jimena Garro, del curso de Introducción al Periodismo 2022, y hoy conversaré con Luis Diego Sánchez Cambronero, director de la sección deportiva La Jornada del medio costarricense Delfino CR. Luis Diego Sánchez estudió periodismo en la Universidad Latina, desde donde participó en el programa estudiantil Punto y Aparte. Trabajó en Radio U, Multimedios, Meridiano Deportivo de Radio Victoria, manejando redes sociales para distintas empresas y como productor audiovisual independiente. También tuvo su propia plataforma, ssanchez.com, cuyo objetivo era contar las historias detrás de la red. Actualmente trabaja en Delfino Medios, donde se escribe como con experiencia en investigación y deportes alternativos y un apasionado de las historias y su impacto social. Luis Diego se considera un creador irreverente al que no le gusta pegarse a los estatutos tradicionales para informar. Hoy hablaremos sobre el periodismo deportivo costarricense. Hola Jimena. Bueno, muchísimas gracias por esa descripción. Qué bonita, la verdad. No es, para uno no es tan común estar de este lado. Normalmente uno está más acostumbrado a estar del otro, conversando con los atletas y es vacilón. No sé, desde este punto yo me guío un poco más por lo que usted me diga y ahí vamos para adelante con la entrevista. Muchísimas gracias por la invitación y todo lo que le pueda ayudar, con todo el gusto aquí estoy. Muchísimas gracias. Mi primera pregunta sería más o menos cómo se gestó la jornada. Si hicieron algún análisis de la audiencia Delfino para definir a la audiencia meta o fue un proceso más bien cualitativo. Ok, bueno, buenísima pregunta. Primero que nada, sí, la jornada fue una cuestión en la que Diego tenía una idea de lo que él quería, más o menos, pero él estaba buscando un perfil de un periodista que él no había encontrado. Es decir, él quería a alguien, o sea, un periodista deportivo más completo. No quería un periodista deportivo que solo supiera sobre fútbol masculino. Entonces quería un periodista que supiera de más deportes. Él buscó mucho, realmente le mandaron muchos currículums, él siempre me lo ha dicho, y llegó un punto en el que él quiso dejar botado el proyecto, porque, digamos, Diego estaba con la idea de que quería meter deportes en Delfino, pero quería hacer algo diferente. O sea, no quería que fuera simplemente hacer más de lo mismo, y entonces andaba buscando un perfil de un periodista que tuviera esa capacidad de hacer eso. Revisó muchos perfiles, revisó muchos currículums de muchísimos periodistas y no encontraba, no daba con esa persona. El punto es que un productor audiovisual de Delfino, que se llama Christian, él había grabado un documental conmigo en Estados Unidos. Nosotros habíamos ido a trabajar a Estados Unidos un documental y él le dijo a Diego que yo había trabajado por mucho tiempo en deportes alternativos, que tenía experiencia en todo esto, y Diego nos contacta, digamos. Entonces ahí yo estaba trabajando en ese momento en multimedios, en la parte de investigación, nos contacta, Diego me plantea lo que él quiere, yo le planteo un poco de lo que yo había hecho, y creo que conectamos, él vio un poco mi currículum, todo, y conectamos. Desde ese día, o sea, a mí lo que más me gustó de la jornada es que Diego me ha permitido muchísimo moldear lo que yo consideraba mi idea y la idea de él. Fue como una unión de las dos cosas y a la larga los dos nos hemos ido apoyando en ese sentido, como lo que él pretendía de un medio de comunicación, pero también hay cosillas que han sido muy mías y han sido cosas que digamos, han venido de mis ideas y se ha ido moldeando, digamos, como qué es lo que pretendemos. Y también uno, sobre todo cuando, o sea, la jornada es muy nueva, apenas tiene 3 años, bueno, va a cumplir 3 años, y son medios en los que uno va aprendiendo sobre la marcha también, y va aprendiendo sobre la marcha qué es lo que más funciona y qué es lo que la gente realmente está pidiendo, cómo hay que hablarle a la gente, sobre todo en deportes, cómo lograr hacer más atractivos deportes que no son tradicionales en Costa Rica, etcétera. Entonces ha sido todo un trabajo de ir moldeando durante la marcha, pero sí, Diego tenía digamos, como el concepto, nos unimos y se fue moldeando un poco la idea, pero sí. De acuerdo. Ujú, Bueno, ¿y su propuesta de valor es informar a personas interesadas en deportes no tradicionales o más ujú. bien interesar a esas personas que no sabiendo de sus deportes y lo hacen con surf, ciclismo, BMX, mountain bike, atletismo, baloncesto, gimnasia, natación, entre otros? Incluso deportes adaptados. Promete un Exacto. periodismo deportivo diferente, no futbolístico. Hoy la jornada tiene 10.300 seguidores en Twitter, 6.500 en Facebook y 5.400 en Instagram. ¿Usted sabe cuáles son los deportes que reciben más visitas y reacciones de su audiencia? Sí, 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 sí lo hemos notado, claro que sí hay algunos.
que nosotros ya vamos perfilando, aparte del fútbol masculino, que mueve muchísimo. Nosotros no nos dedicamos casi nada al fútbol masculino, prácticamente lo que publicamos es algo muy básico, como si la selección clasifica al mundial hay que publicarlo porque es una noticia a nivel país, digamos, si eso lo publicamos, o si Cartago es campeón nacional, evidentemente hay que publicarlo, porque son noticias muy grandes, pero más allá de eso, no vas a ver en la jornada jamás un resumen de la jornada de que cómo quedó Guadalupe y Santos, o sea, no, para nada, porque no es nuestro objetivo. Entonces, sí, en este caso, nosotros hemos ido identificando varios deportes, pero no nos guiamos nada más por eso, porque, o si no, también perdemos un poco el rumbo. Si nos ponemos a guiarnos por qué es lo que más vende, claro, a mí una nota de Brisa Génesis, una nota de Kenneth Tencio, una nota de Andrea Vargas, se mueven un montón, pero no podemos quedarnos nada más con ellos. O sea, porque simplemente también estaremos perdiendo un poco el rumbo y estaríamos quedándonos en un periodismo en el que solamente le vamos a dar a la gente lo que genera likes, y no tampoco ese es el sentido de la jornada. O sea, al final de cuentas sí tenemos como una libertad y una oportunidad también de hacer un periodismo en el que también le demos visibilidad a un montón de disciplinas y a un montón de otros atletas que no son muy conocidos, y que no importa, a veces puede ser que tal vez no generen la misma cantidad de likes o no generen la misma cantidad de visitas en la página web, pero estamos cumpliendo con ese objetivo y eso es lo importante. Al final de cuentas, no es solamente quedarnos con eso de esa superficialidad es que me están viendo, sino también ese sentido y ese valor de periodistas de poder contar historias y de alguna manera lograr que muchos atletas se visibilicen, digamos, dentro del tema. Sí. Y bueno, sobre un evento que ocurrió el año pasado, ¿nos podría tal vez contar un poco la experiencia de cubrir unas Olimpiadas casi que solo? Wow. Bueno, no podría decir solo, porque sí tuve, por ejemplo, Alonso, que es otro que está trabajando en Delfino, él me apoya muchísimo. Tengo practicantes también que me han apoyado muchísimo. Por ejemplo, ahora me hablabas de Luis Felipe, que ha estado trabajando con nosotros, nos ayudó mucho en Juegos Paralímpicos. Entonces no podría decir que es solo. Sería como muy egoísta de mi parte. Sí creo que fue increíble porque fue algo que yo venía pensando que podía llegar a pasar, porque digamos, yo desde que empecé, me acuerdo cuando empezamos en 2019, yo le dije a Diego, yo estoy pensando en un medio que estalle en Juegos Olímpicos. Entonces era algo que yo le hablé mucho a él del tema de proceso de clasificación. Entonces, desde que empezamos el proyecto en octubre de 2019, yo le dije a él, tenemos que trabajar todo el proceso de clasificación porque es algo que la gente, que ningún medio le está dando una cobertura profunda en este país. Porque nadie realmente estaba viendo tabla a tabla quién va a clasificar, cuánto le falta, etcétera, etcétera, y como llevar ese registro total de todos los atletas que iban clasificando a Juegos Olímpicos, nadie lo estaba haciendo. Entonces yo le dije a Diego que era algo que teníamos que hacer y era algo interesante para la gente. Entonces cuando llegué a Juegos Olímpicos, yo creía que iba a existir un estallido, digamos, de visualizaciones y un estallido de visibilización del medio, por eso, porque ya llevábamos un proceso largo, digamos, de toda la cobertura de la clasificación olímpica. Cuando llega a Juegos Olímpicos sucede, efectivamente, creo que sucedió más de lo que pensaba, más bien fue mucho el impacto que se generó, sobre todo en redes sociales y todo de lo que generó la jornada, y que mucha gente era como, bueno, información sobre Juegos Olímpicos, se van a la jornada a verlo, digamos, a guadalpino.cr. Entonces, yo creo que fue algo que se venía trabajando. Cuando llegó, una ventaja fue que yo estaba muy preparado, y eso fue una ventaja que tal vez nos por encima de otros medios. Yo ya había cubierto todas las competencias en las que Kenneth había estado antes de llegar a Juegos Olímpicos, había cubierto todas las competencias de Andrea Vargas antes de llegar a Juegos Olímpicos, sabía cuál era la marca de Andrea Vargas, sabía toda la información correspondiente, sabía quiénes eran los rivales de Kenneth, sabía o sea, sabía en qué punto estaba Kenneth. Entonces, eso es como otra enseñanza como periodistas, hay que estar muy preparados. Entonces, yo estaba muy preparado para esa cobertura. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando la gente interactuaba con la jornada y pedía información, yo la sabía inmediatamente. Entonces, no tenía que ir a buscar al otro lado, ni me atrasaba con esa parte, la iba a buscar inmediatamente. Entonces, fue una cuestión que creo, ¿por qué se dio bien y por qué salió bien? Por la preparación, fue una preparación de casi un año para que esas cosas sucedieran,
y por eso, digamos, porque yo llegué al punto y también yo creo que yo también vivo esos deportes con muchísima pasión. Entonces a veces ni siquiera es una cuestión en la que Diego llegue y me dice, no, es que tenés que levantarte a las 2 de la mañana a cubrir esto. No, no, yo lo hago porque a mí me gusta y porque tengo un compromiso con el atleta, tengo un compromiso con el deporte y eso. Entonces, sí es una experiencia matadísima. O sea, dormí, ese mes dormí, no sé, todos los días dormía como 3 horas. Era cansadísimo, pero sí. Y el objetivo, desde que terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio, nuestro objetivo fue, y nos lo planteamos como, la jornada tiene que estar presente en París y eso es a lo que vamos. Y vamos a ir a París. Estoy completamente seguro que eso es lo que queremos y desde ya estamos, si nos preparamos un año para Tokio, ahora nos vamos a preparar 4, bueno, 3 porque se atrasaron juegos y todo este asunto, evidentemente se dieron en 2021, pero 3 años en los que estamos preparándonos y siguiendo todo el ciclo olímpico, desde Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego Juegos Panamericanos de Santiago y hasta llegar a París. Entonces vamos a cubrir todo el ciclo olímpico fuertísimo y eso es, la jornada que se convierta en el amigo más cercano del atleta. Ok. Y bueno, tal vez para ir cerrando la última pregunta. Okay. Después de esos Juegos Olímpicos, el triatleta costarricense Leonardo Chacón denunció malos manejos de administración de fondos por parte del Comité Olímpico Nacional. En Twitter, Cristian Cambronero comentó, si al menos existiera en Costa Rica periodismo deportivo interesado en jalar de sus hilos, encontrar respuestas y pedir cuentas. Su reportaje en Punto y Aparte, ¿dónde está el centro acuático prometido? Iba en esa línea que Cristian reclama. ¿Usted quiere seguir jalando sus hilos? Sí, sí, pero es que la gente a veces, hay algo que la gente, digamos, desde afuera la gente plantea mucho, ¿por qué no se hace investigación en Costa Rica? Yo hice investigación en multimedios sobre temas nacionales, no eran deportivos en ese aspecto, pero la gente plantea mucho desde afuera como, ¿por qué no se hace investigación? Y todo, la gente a veces no entiende que no hay tiempo. A veces, si yo, digamos, a mí me encantaría dedicarme a investigación, pero la investigación es algo que yo tengo que dedicar todos los días. Por ejemplo, yo tengo que liderar un medio, tengo que dirigir practicantes, tengo que buscar notas diarias todos los días de atletas, tengo que hacer notas todos los días, tengo que hacer un reporte diario todos los días. Entonces, digamos, a veces la gente a veces desde afuera exige mucho de que como periodistas deportivos debemos hacer investigación. Claro que me gustaría hacer investigación, claro que me gustaría, sobre todo muchos secretos a voces que se hablan de qué es lo que está pasando en el comité, de qué es lo que está pasando en el ICODER, de por qué no hay un nombramiento en este momento, de por qué a Alba Quesada le dan una prolongación de contrato, qué es lo que pasó con el Consejo Nacional del Deporte. Hay muchas cosas que yo sé que me gustaría abarcar a más profundidad, pero a veces no da el tiempo. Si yo tuviera una otra persona que estuviera encargada de la investigación o darle mis funciones a otra persona y yo poder encargarme en esa parte, claro, sería fascinante. Pero a veces no da. A veces, evidentemente, uno también es humano y a veces las horas del día no dan para poder hacer más investigación. Claro que me gustaría, de vez en cuando hacemos investigación un poquito más pequeña, que ya venga un poquito más masticada, en la que, por ejemplo, hemos revelado que hace como unos meses revelamos que la Caja Costarricense del Seguro Social está en la obligación de darle seguro y de darle atención a los atletas de alto rendimiento, y esto muchos atletas no lo saben, y está en la Constitución. Entonces, son cosillas que la gente a veces no se percata, pero nosotros las hemos ido revelando un poquito. Hemos ido trabajando algunas cosillas del ICODER, hemos ido empujando un poquito, por ejemplo, con esto Rodrigo Chávez, que no hay un nombramiento de ministro del deporte, hemos ido empujando por esa parte. Somos, creo que el único medio que le está dando seguimiento a todos los proyectos de ley que están pasando en la Asamblea Legislativa respecto al deporte, con el tema del licor, con el tema de esas cosas se pueden hacer, y de meternos en la política deportiva se pueden hacer, pero llegar a investigación en la que tenés que tener una hipótesis, tenés que tener todo ese proceso de investigación y todo, eso se tardan a veces meses, a veces se tarda un mes, 2 meses, 3, 6, un año dura esa investigación en Estados Unidos, por ejemplo. Pero eso es algo que hoy por hoy, de parte de nosotros, es algo que está un poquito fuera de nuestras posibilidades.
sobre todo económicas. Es un tema que todavía está fuera de nuestras posibilidades económicas, pero claro que me encantaría, claro que es algo de lo que quiero apostar a futuro y es algo que me gustaría que le entráramos más de lleno, pero creo que es algo que Diego y yo tenemos muy claro que hoy por hoy no es una realidad como tan fuerte en este momento. Okay. Bueno, súper interesante. Muchas gracias a Luis Diego Sánchez, director de la sección La Jornada del medio Delfino CR, por compartirnos su visión sobre los retos y acciones que requiere la industria de la comunicación y del periodismo. Esta ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Soy Jimena Garro, del curso de Introducción al Periodismo 2022. Muchas gracias.